Está con nosotros Jessica Cermeño. Buenos días, Jessica. Hola, qué gusto saludarlos, amigos de Rompeviento, querida Violeta, querido Ernesto, pues aquí estamos. Qué gusto, de verdad, Jessy, después de tantos meses que no nos veíamos. Jessy, querida, ¿cómo has estado? Primero cuéntanos cómo te ha ido y ya luego entramos en la temática. Pues yo bien, querida Violeta, como ustedes, pues con mucho trabajo, con la elección presidencial, hemos estado también viajando mucho por cuestiones de migración, que ustedes saben que para migración, para Univisión es muy importante, son muy importantes estos temas, además está muy movida la frontera, todo el norte del país con eso, y en esas hemos andado, querida Violeta, pero igual que Qué bueno. ustedes, ¿no? Trabajando muchísimo. Pues gracias, gracias, Jessica. Oye, pues antes de entrar en materia con esto que está sucediendo en los trenes en México y los migrantes, que es pues relevante y que ha tenido poco reflector en los medios nacionales, incluso internacionales también, pero te preguntaría así nada más a grosso modo, que no lo tenemos planeado, ¿cuál es tu resumidamente, ¿cuáles son tus impresiones de este proceso electoral y de los resultados que fueron verdaderamente, pues, impresionantes? Pues mira, querido Ernesto, yo creo que los resultados hablan de un gran apoyo popular a Andrés Manuel López Obrador y a su proyecto. A mí me parece que al final la gente ha valorado mucho que los programas sociales se hayan implementado de manera universal en este país. Ahí están los resultados, incluso en lugares donde jamás nos hubiéramos imaginado que iba a ganar Morena, como por ejemplo en Yucatán. A mí me sorprendió mucho que ahora Morena va a gobernar un lugar así, que en realidad la mayoría lo dábamos por descontado para la oposición, y también pues el respaldo en el Congreso. A mí me deja ver que los programas sociales, insisto, han llegado a mucha gente, a la mayor parte de la población que votó y que valoran eso y que le han dado pues la total confianza. Y cuando digo total confianza es porque al final Morena y sus aliados tienen, ahora sí, digo, en el Senado podrán hacer algunas negociaciones para tener la mayoría calificada, pero tienen absolutamente toda la fuerza para hacer realidad todo lo que ellos ven como su plan de gobierno, ¿no? Habrá que ver cuáles son las consecuencias de ello. Yo sí creo que en el caso de la oposición, cuando hablaban de fraude, a mí me parece que al final hay que ver la realidad, ¿no? Que está pues sustentada por muchos votos, millones de votos, y que lo que se tiene que hacer, pues es ver qué va a pasar con esas reformas, ¿no? Y ver, insisto, cómo van a ser los impactos. A mí me parece también lo que veo, una Claudia Sheinbaum que no, por lo menos en este momento, no quiere o no puede, digamos, establecer algún tipo de límite, diferencia eh, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso para algunos es muy bueno, para otros es muy malo. Yo estuve ahí en su primera conferencia de prensa ahí en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, y sí me llamó la atención que por lo menos hay atisbos de que puede haber otro tipo de negociaciones con ella, como por ejemplo cuando dice que la reforma judicial, aunque la quieren aprobar en septiembre, que ella está o logró convencer al presidente Andrés Manuel López Obrador de que fuera una discusión más amplia la que se hiciera sobre la reforma, ¿no? Habló de las facultades, habló que con los mismos magistrados y ministros. Me parece esto una diferencia, ¿no? Al perfil del gobierno que había tenido López Obrador, o que ha tenido López Obrador, porque todavía no termina. Y pues habrá que ver también, por supuesto, a nadie creo que le asombró la presencia de Omar García Harfuch en esta reunión con el grupo de la Casa Blanca, y hay que decirlo, la Casa Blanca como nunca está eh, obligada a dar resultados en muchos sentidos, ¿no? Sobre todo en el tráfico de fentanilo, en cuestiones de la migración, y será fundamental la relación que hagan con ella, ¿no? Y también, por supuesto, hay que esperar a ver qué pasa en noviembre allá en Estados Unidos, pero yo creo que ese es el resultado, eso es lo que te puedo decir de los resultados electorales, así, a grosso modo, ¿no? Que es lo que creo, ¿no? Y la gente, la mayor parte de la gente está, pues insisto, dándole un gran voto de confianza a la cuarta transformación, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a su sucesora, a Claudia Sheinbaum, para que hagan, que moldeen el país como ellos consideran, ¿no? Y habrá que ver eso, cómo se desarrolla, insisto.
Muchas gracias, Jessy, por este interesante análisis. Y te tocó entonces estar ahí, y esto que nos dices es bien, bien interesante, la percepción que hay de manera directa, ¿no? Ahí estando en Palacio Nacional. Gracias, te lo agradecemos, Jessy. Jessy, pues está este tema de se multiplican los accidentes de migrantes en los trenes. ¿Nos puedes compartir de qué trata esto que tú has estado dando seguimiento por muchos, muchos años? Y como tú dices, a Univisión le interesa mucho pues el tema de los migrantes, y además pues estamos en un proceso electoral en los Estados Unidos, y pues es uno de los temas también fundamentales, Jessy. Sí, mi querida Violeta, la verdad es que queramos o no queramos, los migrantes siguen llegando y eso es importante para muchas zonas del país, ya no solamente para el sur, sino que yo estuve varias semanas en Gómez Palacio, Durango, haciendo la historia de un joven, Elvin José Moreira, joven hondureño de 23 años, quien tuvo un accidente, el tren le corta las dos piernas, además tiene varios golpes. Llega inconsciente a un hospital público. Primero se creía que era venezolano, después se supo que era hondureño. Entonces acompañamos a la mamá desde, la conocimos en San Pedro Sula, en Honduras, y viajamos con ella hasta el norte del estado para que ella pudiera ver a su hijo, ¿no? Y la idea un poco era que él, que no, en realidad, según el análisis médico que tenía, era que él no tenía ningún impedimento para regresar, digamos, a la vida completamente, es decir, salir de esa inconsciencia porque no estaba ni en coma ni nada. Entonces, la apuesta un poco era que con su mamá él pudiera regresar, ¿no? Desgraciadamente eso no ocurrió, él falleció y hasta ahorita, desgraciadamente apenas, ojalá que mañana ya llegue el cuerpo de Elvin porque su mamá no quiso que lo cremaran, y entonces regresó con él. Bueno, ustedes saben lo difícil que es repatriar un cuerpo, entonces además el gobierno de Honduras no ha tenido no ha tenido el apoyo del gobierno de Honduras, eso hay que decirlo, porque nosotros todo el tiempo que estuvimos con ella nunca se acercó un cónsul, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los mexicanos que fallecen en Estados Unidos. Luego hay presencia del gobierno mexicano apoyando, por lo menos lo que nosotros hemos sabido, en este caso no. Pero esta historia tan terrible, porque al final es un joven de 23 años que nunca había salido de su casa y que se va, ¿no? Hacia Estados Unidos, y esta historia es el reflejo de miles de historias que estamos viendo, porque ante el cierre, y eso tampoco creo que cambie con el gobierno de Claudia Sheinbaum porque hay mucha presión estadounidense, ante el cierre total de caminos para que ellos puedan continuar su travesía hacia Estados Unidos, están utilizando cada vez más el tren. No es que antes no lo utilizaran, no es que no, siempre se ha utilizado, pero ahora prácticamente se ha convertido en muchas zonas de México como la única manera de llegar hacia Estados Unidos. Y si eso lo combinamos con el calor que está ocurriendo en prácticamente todo el país, lo que nos hemos dado cuenta, lo que pude documentar es que se han multiplicado los accidentes de migrantes que tratan de subirse a este tren. Hace mes y medio, por ejemplo, fallecieron dos niñas venezolanas que intentan, de 2 y 4 años, imagínense, que intentan subirlas al tren, sus padres no lo logran, entonces las niñas fallecen. También fallece un joven de 18 años quien los estaba apoyando. Este caso de Elvin, cuando estábamos ahí, me tocó entrevistar a otro joven que también le había cortado la pierna a un tren, y lo que me decía el director del Hospital General de Gómez Palacio, que es un hospital público, es que ellos cada vez están recibiendo más personas. Me dijo que en el último mes habían llegado al menos 4 casos así, cuando en realidad antes no era lo común, ¿no? Y son las consecuencias, ¿no? De una política migratoria en realidad que no, y también me lo dicen muchos mexicanos, ¿no? Que si México va a cerrar las puertas, eso es un poco lo que he encontrado yo en mis viajes, lo que me dicen los mexicanos es que si México le va a cerrar el camino a los migrantes, que lo haga desde el momento en que entran, es decir, desde Chiapas, porque por supuesto ya está todo lleno, ¿no? Pero por supuesto que de manera discursiva México no lo puede hacer porque sería entonces hacer que también, digamos, que existe un pretexto para que a los mexicanos en Estados Unidos se les cierren las puertas, ¿no? Porque también nosotros somos una nación de migrantes y eso no lo podemos negar nunca, ¿no?
migración hacia Estados Unidos. Entonces, está en una encrucijada muy fuerte México, porque como nunca los demócratas y la Casa Blanca están siendo presionados, porque a la gente en Estados Unidos, y hay que decirlo cuando hablamos de popularidad, así como hablamos de popularidad de Andrés Manuel López Obrador aquí en México, quizá no tan apabullante, pero también hay muchísima gente que quiere que Donald Trump regrese al gobierno. Y eso está haciendo a la Casa Blanca en estos últimos meses, semanas, días, tomar medidas muy radicales contra los migrantes, como por ejemplo prácticamente cerrarles la posibilidad de tener un asilo si es que llegan más de un número determinado de personas que crucen de manera ilegal en un día a Estados Unidos. Entonces, es terrible lo que estamos viendo, y también estamos presenciando, creo que como nunca, yo que llevo tantos años en esto, sí les puedo decir que en las últimas semanas me ha tocado ver migrantes caminando en las carreteras que no saben ni siquiera hacia dónde van, ¿no? Entonces eso es fuerte, es muy fuerte. Y es un poco lo que quería compartirles acá, ¿no? Un ejemplo muy claro, lo digo para manera de terminar. Me he encontrado en Chiapas, ¿no? Migrantes que van saliendo de Tapachula caminando, migrantes que van saliendo de Tuxtla Gutiérrez caminando y que se encuentran en algún punto del camino, porque ya no hay ni siquiera esas grandes caravanas, no hay quien los dirija hacia el norte. Entonces están como en un limbo, ¿no? Y cada vez más empezamos a ver a gente pues trabajando, que eso es normal, ¿no? Pero sí no sé cómo vaya a terminar esto, porque nunca en la historia de la relación entre México y Estados Unidos la frontera había estado tan cerrada para ellos, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. Ya, gracias, Jessica. Jessica, esta parte que tú has documentado como pocas periodistas lo han hecho en nuestro país, este proceso de los migrantes, leí ahí algunas notas que estaba hojeando hace un rato, también donde señalan ustedes que en el conteo que están haciendo se cuadriplican los accidentes de los migrantes, particularmente en trenes. Esto no es un dato menor. Cuando hablamos de que se cuadruplican estos accidentes, es desde la lectura de ustedes, porque ahora se está convirtiendo pues casi en el único vehículo que los puede transportar. Es decir, ¿esto obedece a que hay un incremento importante y al calor, o tienen ustedes algún otro dato que hayan por ahí documentado y que se nos esté escapando? No, es sobre todo a eso, y además, por ejemplo, en zonas en las que yo anduve en estas semanas, que eso sí se los puedo decir, ya saben que yo trato de hablar de lo que he visto, ¿no? En el caso de Gómez Palacio, por ejemplo, que ya la Guardia Nacional está haciendo cada vez más terribles eh, los controles, ¿no? Se suben con ellos, los obligan a bajar, no hay manera de que pasen porque, insisto, la presión estadounidense es muy grande, ¿no? Y además llegan a ciudades donde ya no hay lugar. Por ejemplo, hay una zona ahí cerca de Gómez Palacio que se llama Bermejillo, que si ustedes le ponen en internet Bermejillo, migrantes, van a ver cómo últimamente lo que hace la Guardia Nacional es dejarlos ahí, que es en pleno desierto. Y si aquí tenemos calor, no quiero contarles yo, ahora que estuve también en Monterrey por el terrible accidente de la tarima de Movimiento Ciudadano, se siente como si estuvieras en el infierno, literal. Entonces, bajarte ahí ya no tienen empacho las autoridades mexicanas en hacerlo, cada vez se documenta menos, lo cierto es que cada vez es más difícil como periodísticamente documentar todo este tipo de controles que se están haciendo, ¿no? Que al final ya no puedes documentar ese incremento, por ejemplo, de accidentes hasta que no vas ahí y te los dice alguien, ¿no? Y lo ves con tus propios ojos y ves que aunque no fallecen, porque también hay otra cosa, los accidentes que ocurren en el tren, si la persona no fallece, prácticamente terminan en el limbo. Y lo cierto es que no todos fallecen, ¿no? Todos los migrantes que caen. Entonces, sí, lo estamos viendo. Yo sí creo que en uno de los momentos más oscuros para la situación migratoria, ¿no? Y pocos lugares, por ejemplo, como Durango, donde yo me encontraba, donde todavía no hay tanto migrante, que la gente, los mexicanos pueden ser como muy empáticos con ellos. Y hay zonas de Chiapas, y ustedes lo saben, que hay en Tapachula, han crecido tanto el número de migrantes que llegan, que hasta han subido los precios, por ejemplo, de vivienda, los precios de la comida, que ya le están afectando incluso a los mexicanos, en este caso a los chiapanecos. Entonces, sí, nosotros hemos notado, mi querido Ernesto, un incremento fuerte de los
accidentes y además no es fácil documentarlos, ¿no? Desde el punto de vista periodístico ni nada. Muchísimas gracias, Jessy, por esta información. Y bueno, pues otra información que también, así como la del principio, no habíamos preparado, pero que queremos pedir tu opinión porque también has estado dando seguimiento sobre el proceso electoral en Estados Unidos y vemos que hace un momento estuvo Donald Trump en el Capitolio y bueno, pues que tuvo un regreso triunfal, se reunió ahí con republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado. Y bueno, pues está un proceso electoral, pero también está un juicio en su contra y también está Biden, pues que sigue con este financiamiento para la masacre que hay en Gaza y también financiando pues a Ucrania como parte también de una estrategia que se está viviendo para enfrentar a Rusia. Pues, ¿qué decir sobre todo esto, querida Jessy? Bueno, en el caso de Donald Trump, ustedes lo saben, él fue encontrado culpable de todos los cargos, 34, 30, híjole, Cuatro, me quiero equivocar, 34, 34 cargos, 34. sí, es que luego hay que ser muy... en el caso de Donald Trump, cuando lo declaran, ¿no? Culpable, lo que ocurre es que hay un apoyo masivo a su campaña con pequeñas donaciones, ¿no? Porque así Donald Trump ha logrado con su discurso incisivo, duro, hacer que mucha gente en Estados Unidos crea que su proceso es para coartarle su posibilidad de ser presidente de Estados Unidos, que él no ha hecho nada, ¿no? Cuando en realidad yo creo que, bueno, ya desde aquí podemos saber que existen las suficientes pruebas para darse cuenta que sí, él cometió no solamente fraude, sino también que obligó a personas a pagar em, mediante su, digamos, de por terceras personas, pagar, hacer pagos para cometer delitos, en fin, una serie de cosas. Y eso, insisto, como él es tan popular en Estados Unidos, ha hecho que sea muy, digamos, esta declaración de culpabilidad lo ayude en lugar de eh, vulnerarlo de alguna manera, ¿no? De perjudicarlo. Hay un momento clave que será el próximo 11 de julio, que es cuando le dictan sentencia para saber si Donald Trump va a ir a la cárcel o no. Y esto, por supuesto, y lo hemos dicho varias veces y ustedes lo han dicho también, que así él está en la cárcel, él puede ser presidente de Estados Unidos, ¿no? La pregunta es cómo va a despachar en sí, pero si él está en la cárcel, porque son delitos federales importantes, él puede seguir siendo elegible para ser presidente, ¿no? Entonces, lo que está haciendo, por supuesto, ya lo decías tú, querida Violeta, que prácticamente él hace ya eventos como si fuera el favorito, ¿no? Y desgraciadamente, en su lo digo desgraciadamente porque yo sí creo que alguien como Donald Trump puede amenazar no solamente a Estados Unidos, sino a otros países. En el caso de México ya nos pasó una vez, ¿no? Que con el presidente López Obrador, que él amenazó con hacer distintas impuestos, ¿no? Ponerle impuestos a varios de los artículos mexicanos que se van hacia Estados Unidos y eso hizo que México aceptara que miles de migrantes, ahora quizá a lo mejor llegan hasta más de miles, quizá millones que se están esperando aquí en México la solicitud. Bueno, no millones, pero digamos que ha hecho que millones de migrantes se queden aquí en México estacionados, ¿no? Esperando el asilo, ya sea que lo hayan tramitado o que están esperando tramitarlo. Entonces pues sí, esperemos al 11 de julio. Por supuesto que esto ya empieza a coincidir con las convenciones. Ustedes saben cómo es el proceso en Estados Unidos, que es un proceso indirecto, donde primero llegan las convenciones demócratas, republicanas, que empiezan a hacer sus procesos en cada estado, y esto ya es prácticamente pegado a la convención republicana, esta sentencia. Entonces hay muchos que dicen que sí se va a ir a la cárcel. Esto será inédito, como fue inédito su juicio, como ha sido inédito muchísimas cosas que él ha hecho y que hay mucha gente que lo apoya. Entonces yo creo que sí es un panorama importante y es directamente proporcional a las decisiones que está tomando el gobierno de Joe Biden en cuestión de la frontera, porque el tema más importante para los estadounidenses, para los latinos incluso que viven en Estados Unidos, es el control migratorio. En general, la gente que vive legal allá en Estados Unidos ya no quieren que la frontera esté abierta. Eso es una realidad de la que los demócratas y el Biden, por eso han hecho tantos acciones para tratar de cerrarla, incluso amenazar a México. Y así es, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero pues vamos a esperar primero al 11 de julio. Yo sí creo, aunque hay mucha gente en Estados Unidos que a mí me dicen
que Donald Trump no tiene ninguna posibilidad de ganar la candidatura, perdón, la presidencia de Estados Unidos, yo sí veo que mucha gente, ¿no? Está con él y que están de acuerdo con él. Tú lo ves en las redes sociales, ¿no? Me imagino que les ha tocado, ¿no? En Y general. en el dinero recaudado, ¿no? Exacto. Porque ya es una acción que estás tomando, ¿no? Para apoyar a tu candidato y a él le fue muy bien después de que lo declararan culpable, porque él se pone como un mártir, ¿no? Que es una víctima del proceso allá en Estados Unidos, ¿no? Y hay gente que le cree y hay gente también que ahora que hablé con mucha gente, ¿no? Allá que vino de Estados Unidos para el proceso electoral acá y me decían, es que también no vemos en el Partido Demócrata que algo se pueda solucionar, ¿no? Entonces también pues los errores de Joe Biden están haciendo que él crezca tanto, ¿no? Pues sí, pues de hecho, cuando lo sentenciaron, lo condenaron, que salió en las declaraciones, bueno, ya adversas, condenado en 34 casos, pues ese mismo día tuvo una recaudación parecida a la que tenemos acá en Rompeviento, 52 millones de dólares en un día. Este, la- la- Absolutamente, mi querido Ernesto. Igualito que en Rompimiento. igualito que Rompeviento. Pues bueno, Jessica Cermeño, un escandaloso placer tenerte acá con nosotras y nosotros. Qué bueno verte, Jessica, y pues ahí seguimos al habla. Yo les mando un abrazo muy grande, digo, que estas cosas está todo tan convulso, ¿no? Que me da mucho gusto que hoy que me dijiste que podíamos hablar, que hubiera tanto espacio para que yo lo hiciera y que estuviera aquí con ustedes, así que me encanta. Saben que los quiero, que los sigo y que aquí estamos, ¿no? En lo que yo pueda aportar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Jessy. Pues entonces ya cada semana te estaremos ahí buscando. Sí. Mando un abrazo muy grande. Abrazo, cuídate mucho, que estés bien. Como dice alguien de la audiencia, esa mirada tan sensible de Jessica Cermeño. Jessica con la mirada sensible, siempre gracias, dice Irmalú. Un fuerte abrazo, mi querida Jessica. Seguimos al Ay, habla. saludos. Y todavía me encuentro gente, ya lo último que digo, me encuentro gente en la calle que me dicen, ay, ¿por qué no estás en Rompeviento? Y les agradezco mucho que nos sigan siempre, pero sobre todo les agradezco que sigan Rompeviento, que es un espacio de periodismo real, crítico, que ve todo, no solo una parte de la realidad. Así que eso me encanta. Les mando un abrazo muy grande. Abrazo, querida Jessy, gracias. Linda tarde. Gracias, gracias siempre, mi querida Jessica Cermeño. Pues sí, no, y mire, platicamos. Lo que pasa es que terminó ya también el proceso electoral y el programa que les asignaron a Jessica y parece ser que otra compañera o compañero ya lo mantuvo Univisión, cosa que también es una buena señal, quiere decir que pues les está gustando también este trabajo que hace Jessica y que es una periodista de territorio que se va mucho a campo, está todo el tiempo en campo o la mayor parte del tiempo, así que le mandamos un fraterno abrazo.